En relación a la parte uno, hay un tipo de difuntos que se me olvidó nombrar, que no es el que no se ha dado cuenta que no ha fallecido, sino que el que en su vida no se ha portado muy bien, ¿cierto? Hablemos de asesinos, violadores, etcétera. Y en el fondo, cuando se da la opción de poder entrar al proceso de la purificación del alma o cama loca, que es en el mundo astral, porque habíamos hablado en el primer video de los difuntos que primero están en el mundo etérico cuando recuerdan y por eso uno los vela y los acompaña, ¿cierto? Y después pasan al proceso del mundo astral, que es cuando uno purifica su alma y todo lo que uno hizo daño en forma consciente e inconsciente a otros, lo siente interiormente. Entonces ahí recién como que empatiza al sentir el mismo dolor y tiene un impulso de querer volver a encarnar para poder compensar a las personas a las cuales dañó. Y ahí empieza, cierto, un proceso de compensación del karma. Y también lo que no trabajó interiormente, quiere decir, por ejemplo, rabias reprimidas que no se trabajaron. Por dar un ejemplo, se presentan en imágenes exteriores, por ejemplo, un león que te quiere atacar. Entonces, este proceso que es conocido como el kama loka o proceso de purificación del alma dura un tercio de la vida entre cierto, la siguiente vida, digamos. Es un proceso largo. Y en ese proceso hay gente, o sea, hay difuntos, ¿cierto?, que entran y otros que no entran porque no se han dado cuenta o, y ahí voy en el último caso, los que no quieren entrar porque saben que se han portado mal en su vida terrenal y que creen que entonces en ese proceso les va a ir muy mal, los van a llevar como al infierno y entonces por lo tanto no quieren optar al proceso de purificación del alma, que al final ese es su peor infierno porque no van a poder reencarnar en una siguiente vida. Y ese último caso es más complejo, es mucho más complejo porque es más difícil entregar luz en esos casos. Pero bueno, en todos los casos en el fondo en que no han pasado por un proceso de purificación del alma, es nuestra misión el poder entregar luz a través de contenidos espirituales que vayan de a poco como sacando esta oscuridad y viendo luz para que opten al proceso del Kamaloka o purificación del alma. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo más importante es poder entregar contenidos espirituales que den como una guía y que se abran, ¿cierto?, a un contenido suprasensible, a un contenido espiritual. Y eso puede ser muy diverso, puede ser una lectura de pasajes de la Biblia, puede ser, en este caso, por ejemplo, el Rudolf Steiner tiene frases, oraciones para los difuntos, tiene muchos contenidos espirituales y esotéricos para poder entregar, pero también pueden ser de otras corrientes, pero lo importante es que se entreguen contenidos que no son concretos, que no son terrenales, sino que tienen que ver con un contenido suprasensible, espiritual, y en el fondo así uno va dando luz. Ahora, en mi caso personal, yo lo que he hecho, porque como les contaba en el primer video, realizo ceremonias a los que han fallecido, especialmente en los velorios, en algún momento cuando uno ya se da cuenta que no se han dado cuenta que han fallecido, como lo que les contaba de este audio que se me apareció en el primer video. En este caso en particular lo que yo hago es una ceremonia de cierre, una ceremonia en que uno, además de poder entregar algún contenido espiritual, uno le avisa al fallecido que ya no está en el mundo terrenal físico. Entonces, yo esta ceremonia se las comparto por si pueden sacar ideas, ¿cierto? Para poder realizar una ceremonia en el velorio o
yo encuentro que el ideal para hacer una ceremonia es realizarlo en los lugares donde les gustaba estar al fallecido, en la casa, en el fondo lugares como muy queridos por el fallecido, porque ahí siempre va a estar. Entonces es bueno que ahí se realice la ceremonia y que se realice con los seres queridos más cercanos. Yo realizo un círculo con los seres más queridos del fallecido, todos tomados de las manos y en mi caso que yo, ¿cierto?, resueno con contenidos cristianos y antroposóficos, mezclo un poco de eso con un poco de lo que aprendí de casualidad por una canalizadora, por una compañera que también trabaja con física cuántica. Y lo que hago particularmente yo es empezar con la señal de la cruz, o sea, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y pido permiso para poder invocar al difunto, lo nombro, y para poder, ¿cierto?, comunicarle que nosotros vamos a poder, o sea, que estamos ahí para poder acompañar el proceso para que siga su alma en el camino espiritual. Y ahí se lee un contenido que el Rudolf Steiner está en internet muy fácil de encontrar. Hay un libro que tiene que ver con las oraciones y frases de los difuntos. Es un libro largo, pero en internet uno puede encontrar las oraciones que tienen que ver con los difuntos. De ahí uno puede sacar los que les resuenen y que en el fondo tiene que ver con que nuestro amor alivie su proceso, que alivie su calor cuando tenga calor, ¿cierto? O su frío, que nuestro amor cobije. Entonces, después de hacer las lecturas antroposóficas, eh, canto canciones que tengan que ver con poder conectar con esto más espiritual, que pueden ser canciones cristianas, canciones católicas, eh, pero creo que el cantar o tocar un instrumento en vivo tiene una impronta distinta a que si fuese una radio, un micrófono, eh, eh, algo en internet. Es distinto porque hay un impulso directo como del alma ahí. Y después, ¿cierto?, doy la opción a que las familias puedan expresar el cariño en público. eh, Se canta nuevamente, ¿cierto? Para poder cerrar en un ambiente como de un poco más de paz. Y, y cierro el ritual con el Padre Nuestro. Eso puede ser de distintas formas. En realidad lo que yo hago es que lo escribo cada vez a mano, pensando en el fallecido, y a veces lo hago de una forma, a veces lo cambio de otra, pero esos rituales yo generalmente los realizo o cuando no se han dado cuenta que han fallecido o en los velorios en que todavía recuerdan su vida y por lo tanto están ahí dando vueltas. Pero lo más importante, y como que quiero que quede finalmente como resumen, es que para estos casos en que no se han dado cuenta, lo más importante es que nosotros leamos lecturas espirituales. El fallecido no puede leer libros, el fallecido puede conectarse con nuestros pensamientos y por lo tanto nosotros tenemos que leer. Y para eso y para que asegurarnos de alguna manera de que sí esté conectado con nosotros, nosotros visualizamos al fallecido estando sentado frente a nosotros o parado frente a nosotros, como que nosotros le estamos leyendo a esa persona. En algún momento uno puede sentir que está y siente un calorcito, uno puede sentirlo cuando lo hace con frecuencia. Pero sea como sea, siempre va a ayudar, y yo creo que nos ayuda también a nosotros a poder recordar. Antiguamente habían rituales bien establecidos. Yo me acuerdo de mi abuela, por ejemplo, que tenía muy como ritual el arrodillarse en la cama a rezar. Y como la Iglesia Católica
ha estado muy cuestionada, esos rituales se fueron perdiendo, pero independiente de la iglesia se perdió el ritual. Entonces no lo reemplazamos por otro ritual espiritual. Entonces cada vez estamos más concretos y más materialistas y hemos olvidado rituales que tenían un componente espiritual para poder también a nosotros y a los difuntos entregarles luz y entregarnos luz. Eso quería compartir en el día de hoy. Muchas gracias.